Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una mesa más de análisis político, jurídico y electoral. Y bueno, pues como cada semana es un placer recibir a diversos especialistas, legisladores, empresarios, representantes de la sociedad mexicana que, bueno, están preocupados y ocupados en el futuro de este país. Y bueno, qué mejor contar con el puntual análisis, como siempre lo ha caracterizado, con la objetividad y contundencia de mi amigo Gustavo Rentería. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Julio Jiménez, querido doctor, queridos amigos? Gracias. Muy buenas tardes a todos. A ver, estoy bien, estoy muy contento porque me permites siempre entrar en contacto con tu público. Sé que algunos nos ven en vivo, pero otros al mandarles la liga a su WhatsApp o encontrarnos en Facebook, En redes pues sociales. quiere información. Yo le llamaría distinta a lo que encuentra en los medios tradicionales y quizá eso es lo que te caracteriza. Además de que Gracias. eres muy ceremonioso, muy educado con tus invitados, Gracias. te descubres como abogado luego, pero eres un gran analista político Gracias. y estoy bien y contento, mi muy querido Julio, y estoy a tus órdenes porque ya estamos a la vuelta de la esquina a un proceso electoral que marcará, yo creo que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y ahora lo platicamos. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, es importante recordarle a nuestro auditorio que este próximo domingo 5 de junio, pues es una jornada electoral importante, determinante, evidentemente, para el futuro político y electoral de este país. Están en juego 6 gobernaturas. Es un tema importante mencionar que estas gobernaturas, ninguna está en manos de Morena, todas están en manos o del PAN o del PRI. Y bueno, pues ya habíamos platicado incluso hace algunos meses, tú de manera muy asertiva, de manera muy puntual, ya nos habías hecho un análisis que muy probablemente Morena se iba a alzar con el triunfo de 6, cuando menos 4 iban a ser para Morena. Y pues tal parece que tu pronóstico pues es muy, muy certero, Gustavo, porque las tendencias, al menos la preferencia electoral en varios estados, pues es la tendencia que se alce con el triunfo Morena en 4 de estos 6 estados, salvo que pase todavía en alguna sorpresa, pues no sé, todavía puede ser en Tamaulipas, en Durango, pero de ahí en fuera, 4 de 6, Gustavo. ¿Qué opinas? ¿Cómo visualizas este tema? A ver, sobre tu primer punto, creo que atinas. Son 4 ya seguras Así para es. Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de Tamaulipas, que hoy gobierna Acción Nacional. Y Así atención es. con Tamaulipas, por muchos asuntos. El primero, que se le va a acabar el fuero al señor Cabeza de Vaca. Ya está desaforado a nivel federal, Claro. pero ahí hubo una controversia constitucional que llegó inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia y lo protegió el todavía Congreso panista. Entonces, pues entre que sí y que no y que todo el mundo opina y los juristas dan su opinión, bueno, el señor se le va a acabar el fuero el día que entregue el poder, ¿no? Y en ese momento pueden continuar los juicios en su contra y en su momento puede ser detenido y puede ser sentenciado hasta con la cárcel. Número 2, otro elemento fundamental en Tamaulipas es que ahí únicamente ha gobernado el PRI, el PAN y habría un cambio radical rumbo a la izquierda. Tercer elemento, tienen el Golfo de México. Estamos hablando de petróleo en aguas someras y profundas Claro. y estamos hablando de gas. Por eso la importancia, ahí va el cuarto elemento, de su vecindad con Texas. Si pudiéramos con el mouse llevar el mapa de Texas a cualquier latitud del planeta, se convertiría en un país verdaderamente poderoso,
en inversión extranjera, en Producto Interno Bruto, en desarrollo y en bienestar para su gente. Es decir, si Texas, repito, fuera un país independiente, wow, daría una sorpresa a nivel mundial. Y les recuerdo, está Laredo con Nuevo Laredo, está Brownsville con Matamoros, está McAllen con Reynosa, y ahí, quinto elemento, pues se están jugando también el tránsito de las drogas. Hay que decirlo abiertamente. Entonces, en el caso particular de Tamaulipas, yo creo que se lo lleva Morena. Segundo, en el caso particular del estado de Oaxaca, también se lo llevaría Morena. Ahí gobierna el PRI con Alejandro Murat, un personaje que pareciera iba a ser el más complejo en su gobernanza, el que iba a hacer todo mal, pero hábilmente tomó una decisión política. ¿Para qué me peleo con el presidente? Aquí no producimos nada, no tenemos industria, hay algo de turismo, pero a ver, de venta de tasajo, de venta de quesillo, de los pocos turistas que me llegan a Saxila, a Puerto Escondido y a Zipolite, no vamos a vivir. Yo tengo que estar bien con el presidente y nunca ha habido, nos guste o no el presidente López Obrador, estemos o no con la 4T, nunca había habido una inversión tan importante como la que está teniendo en este momento el estado de Oaxaca. Ahí va a ganar de calle 2-1 o hasta 3-1 el candidato de Morena. Tercero, Hidalgo, se lo lleva Morena. Omar Fayad era muy grillo con el PRI y jalaba, pero cuando se da cuenta de que Alito Moreno y el secretario general, el esposo de la candidata, la señora Villano, no lo toman en cuenta para la candidatura, dice, váyanse a la fregada. Yo no quiero saber de ustedes y quizás me toque un consulado, una embajada y compro protección y no me va a pasar nada. Y me voy con la señora Victoria Rufo a hacer TikToks. Entonces, ahí muere y va a ganar. Es muy importante Hidalgo por su cercanía al estado, a la Ciudad de México, por su vecindad al Estado de México. Ahí sí hay industria y han crecido de manera muy importante. Y este tercer estado también se lo lleva Morena. Y el cuarto estado es la joya de la corona económica. La cantidad de dinero que entra vía turismo, euros, libras esterlinas, yuanes, yenes, dólares americanos, al estado de Quintana Roo es impresionante. Y no está más de decir que es una joya caribeña, Holbox, la Riviera Maya, Cancún, clubes de golf, inversiones multimillonarias de hoteleros. Bueno, no tengo que hablar mucho. Entonces, estas 4 gubernaturas se las lleva el Morena. Y tú bien lo decías en tu introducción, ninguna de estas que están en juego las tiene el gobierno federal, es decir, Morena. Concluyo rápidamente. En el caso particular de Aguascalientes, Teresa Jiménez, todo indica, va a retener la gubernatura porque hoy está en manos del PAN. Ahí hay una alianza PAN-PRI-PRD, pero se rompió la alianza de Morena con PT y Verde, es decir, hay una candidata del PT y Verde que se llama Marta Márquez, pero que no apoya a Nora Rubalcaba. Si hubieran sumado, de acuerdo a los estudios demoscópicos, si hubieran sumado los votos de PT, Verde y Morena, habría un golpe severo con Tere Jiménez. Pero ahí yo puedo apostar ya 10-1 que va a ganar Acción Nacional. Le van a dar ahí 1 o 2 secretarías, el de la mujer y el de medio ambiente al PRI, ¿no? Y al PRD, pues el Instituto de la Mujer o el Instituto de los Jóvenes, y ahí muere, pero el PAN es el machuchón. Y donde, sexta gubernatura, donde hay, yo llamaría un empate técnico, es en el estado de Durango, donde gobierna José Rosas Aispuru. Ahí todo indica que hay un empate técnico. Hoy publicó el periódico El Financiero una última encuesta donde hay un empate técnico 45-46, Movimiento Ciudadano no pinta, ahí es melón o sandía, y están esperando algunos que los indecisos, que los que no responden las encuestas puedan definir la elección. Muchos se equivocan porque estas personas que no contestan, estas personas que no
participan respondiendo, son personas que se van al abstencionismo, no es que al final decidan su voto. Pero bueno, ahí yo cantaría todavía un pronóstico reservado. Algunos dicen 4-2, pero atención, puede ser todavía 5-1, y esto ya lo estaremos platicando en el próximo programa del doctor Julio Jiménez, Contrastando Ideas. Gracias, Gustavo. Siempre un análisis completo, puntual, objetivo, imparcial y sobre todo con un análisis, sobre todo muy profesional. Ya está con nosotros el abogado fiscalista y contador público, don Tulio Salanova Brito, vicepresidente de la Comisión Fiscal del Colegio Nacional de Abogados. Abogado, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Julio, Gustavo, un placer siempre estar en su programa y pues con un Hola, tema amigo. sumamente candente y creo que va a haber un final de fotografía, como bien decía Gustavo. Va a ser muy interesante el ejercicio democrático que nos está próximo este fin de semana. Desde tu opinión como jurista, como litigante, como experto en temas de carácter electoral, ¿tú visualizas que se judicialice alguno de estos procesos por el cierre tan reducido entre candidatos y el cierre, como bien refieres, sea de fotografía? ¿Crees que estos procesos se judicialicen, Tulio? Sí, por supuesto, Julio. Creo que no es opción, ¿no? El candidato perdedor tendrá que hacer uso de los medios de impugnación correspondientes, sobre todo por lo que comentaba Gustavo. Hay estados en los que el final va a ser de fotografía y yo coincido con él, puede ser un 5-1 o un 4-2 claramente, pero en esos estados en donde habrá una diferencia sumamente pequeña, definitivamente el candidato perdedor tendrá que preparar una muy buena defensa legal ante los tribunales. ¿Tú visualizas que haya alguna violación a la normatividad electoral y se pueda acusar algún tipo de acto anticipado de campaña, algún tipo de manejo de recursos públicos, algún tipo de impugnación, que se genere un escándalo mediático y que esto lleve incluso al terreno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en algún momento declarar nula la elección? ¿Tú visualizas ese escenario, Tulio? Bueno, yo veo efectivamente, como te comentaba, un escenario de impugnación, pero no necesariamente de anulación de la elección. Creo que los partidos ya están suficientemente consolidados a estas fechas y aunque la compra de votos, el acarreo, el proselitismo fuera de tiempo son cuestiones que desafortunadamente siempre existen en las campañas, si la diferencia no es lo suficientemente significativa, creo que no habrá lugar a que los tribunales declaren nula una elección. Además, debemos decir que en la historia del tribunal electoral, de los tribunales electorales, tanto federales como estatales, pues han sido mínimas las impugnaciones que han tenido éxito, sobre todo a nivel estatal, ¿no? Tenemos a nivel municipal, quizá en caso de diputaciones, alguna senaduría, anulaciones por estos temas, pero tratándose de una elección a gobernador es mucho más difícil. Debe ser una cuestión contundente o significativa para que un tribunal le dé la razón al impugnante. En tu calidad de abogado litigante, ¿visualizas que el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se va a generar un escándalo también mediático después de que él termine con su encargo como gobernador? Será sometido a un proceso penal y en su momento podría ser detenido y vinculado a proceso como el caso de hoy, el Bronco allá en Nuevo León. ¿Lo visualizas? Sí, yo creo que es algo que irremediablemente sucederá. Esperó el gobierno, la judicialización, hasta una vez que pierda el fuero el hoy gobernador. Definitivamente va a ser un tema importante. A mí me huele a venganza política, pero creo que en ese tema mi querido amigo Gustavo tiene más tacto y más ¿Y yo por qué, diría Gustavo Fox? Pero creo que va a ser inevitable que una vez que deje el poder se le someta cuando menos al procedimiento ante el Ministerio Público y pues ya se decidirá si procede o no la acción legal ante un juez. Antes de irnos a un corte comercial, quiero pedirle a mis dos invitados de esta noche me den un último comentario para cerrar este primer tema de esta semana, de esta mesa de análisis. Estamos prácticamente en el cierre de campañas y bueno, es importante un análisis muy concreto sobre lo que va a pasar el próximo 5 de junio en estos 6 estados. Gustavo, adelante.
A ver, pues, como sé que te escucha gente muy inteligente y muy liberal también, y les gustan las bromas, pues yo respondería que va a haber una megamadriza en contra de la oposición, ¿no? El presidente ha de estar ahorita comiendo tamalitos de chipilín, un champurrado de guanábana, viendo cómo pues, intenta explicar lo inexplicable a Lito Moreno, que si el botox en los párpados, ¿no? No, Que bueno, te presto el avión, cabrón, para que vengas y, ¿no? O sea, disponiendo de los recursos públicos. Yo no sé si sean audios de ahorita o del pasado, pero habla de ese político de la ley de Herodes, ¿no? Que todo lo puede, que todo lo hace. Híjole, justo lo que votamos en contra, ¿no? En sí, 2018. total. Eh, y ganar 4 de 6 o 5 de 1, Pues pues me parece una golpiza terrible, una goliza bárbara. claro, Si el presidente se queda con estos resultados más allá de las impugnaciones, que es una prerrogativa de ley, ¿no? claro. Y aparte no hay que sorprendernos, ¿no? No, De estos recursos que tienen los partidos políticos. por supuesto. Intentan ganar en tribunales lo que no se ganaron en las urnas, es algo muy normal. Eh, el presidente sumaría 22 o 23 23 gubernaturas. Y gubernaturas. entonces tener un Estado-nación con 23 de 32 significa controlar, traer las riendas del caballo, ¿no? Eh, eh, Oye, pero Morena no puede, no pudo en Aguascalientes, sí, pero Aguascalientes es así, o sea, no se enojen conmigo, hidrocálidos. Aguascalientes es así. En Totalmente. cuanto al PIB, en cuanto a inversión extranjera, oye, pero ahí está la Nissan, pues sí, pero entiéndenme, o sea, lo más atractivo es la feria de San Marcos, San ¿no? Marcos. Entonces, la verdad es que ganar Oaxaca, ganar Tamaulipas, ganar No, bueno. Hidalgo, ganar Quintana Roo, son las joyas de la corona de esta elección, ¿no? Ahora, vamos a poner que se queden Durango y Aguascalientes, pues sí, son bastiones panistas, ¿no? Claro. Yo diría que son eh, estados capital o capital estado, o sea, la mayor parte de los electores está en la capital y Sí, es más señor. sencillo. Y otro elemento, a diferencia del Estado de México, de la Ciudad de México, de Quintana Roo, de Tamaulipas, los gobiernos se convierten en los empleadores. Entonces, hay un sentimiento de la secretaria, del chofer, del asistente, del asesor, del asesor, del asesor y del primo, del primo, del primo que te dio un hueso, que si pierden, pues ya te quedaste sin chamba y vas a estar tan preocupado como el doctor Tulio Salanueva o Julio Jiménez tronándote los Sí, dedos, ¿no? O totalmente de como acuerdo. Gustavo Rentería que no tiene para pagar la tarjeta de crédito. Es decir, hay un sentimiento de, pues mira, estamos bien fregados y sé que estamos bien, son bien corruptos, pero los otros no los conocemos, no vamos a poder vender pintura, no vamos a poder venderles un metro de asfalto, el bacheo, mejor como estamos, aunque me pidan 20, 25, 30% de comisión. Entonces, en Totalmente de acuerdo. síntesis, creo que el presidente está muy contento y creo que debe estar muy preocupada la oposición. ¿Qué demostraron una vez más? Con esto concluyo, que los opositores no están unidos. Eh, la señorita Hendrix en Quintana Roo sola por el PRI. Eso y la carabina de Ambrosio es exactamente lo mismo. O sea, si hubieran unido PRI, PAN, PRD, el hubiera no existe, ¿no? Y los naranjas, hoy estaría muy preocupado el presidente López Obrador. Pero hoy está, ya lo digo, tomándose un champurrado de guanábana y un tamalito de chipilín, empujándoselo con un peje lagarto. Gracias, Gustavo. Tulio Salanueva, tu conclusión sobre este tema, señor. Precisamente a eso me refería, estimado Julio, Gustavo, a la forma tan sui generis y puntual de decir las cosas de Tavo. Yo creo que el trabajo se hizo desde que inició el sexenio. En realidad el presidente tiene mucho que festejar, es un gran estratega político, pero yo agregaría un componente que pocos nos atrevemos a citar en forma tan clara, el populismo, esas ayudas, esas entregas que se dan mes a mes a los grupos vulnerables, pues definitivamente hacen la diferencia en una elección como esta. Creo que efectivamente el presidente no tiene nada de qué preocuparse
pero se debe a eso, a que el trabajo no es a partir de la apertura de la campaña electoral. La compra de votos, por decirlo de una manera clara desde mi punto de vista, pues se dio desde que el presidente ha hecho todas estas programas sociales y por lo tanto pues no habrá sorpresas en la elección. Es una elección de Estado, decía Gustavo, con lo cual coincido plenamente. Cuestiones de las que nos quejábamos ahora son definitivamente mucho más descaradas y no habrá sorpresas, definitivamente no habrá sorpresas en este momento. Totalmente de acuerdo. Amable Vittorio, vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos para analizar el tema de la intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral y bueno, pues los escándalos de los audios filtrados del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional. No le cambie, seguimos contrastando ideas. Regresamos. Amable Vittorio, gracias por acompañarnos. Seguimos en esta mesa análisis semanal. Agradezco el apoyo de nuestros patrocinadores, el apoyo de los empresarios mexicanos que siguen confiando en los mexicanos y siguen generando empleo. Y bueno, pues estamos preocupados porque tal parece que la delincuencia organizada ha tomado por asalto pues diversos estados de la República Mexicana. Incluso existe la percepción, la denuncia por parte de legisladores de Morena, del PAN. Se han hecho acusaciones en el Senado de la República, en esta comisión permanente, pues respecto de la intromisión de la delincuencia organizada. La senadora Lili Telles ha acusado a Morena que son el brazo operador de la delincuencia organizada. Yo quiero preguntarle a don Gustavo Rentería, ¿qué opinas al respecto de este tema? Los señalamientos, las imputaciones de los partidos de oposición, de los legisladores y claro, de la sociedad civil que ha señalado la intromisión, el sometimiento de la delincuencia organizada en los procesos electorales. Gustavo, ¿cuál es tu opinión? A ver, en primer lugar, ustedes son abogados, el que acusa tiene que probar, ¿no? Y además, pues, no se trata de subirte a la tribuna máxima y decirle de qué te vas a morir al opositor. Claro. Se tiene que ir a una fiscalía y se presenta una denuncia, se hace una carpeta de investigación, ¿no? Y después el poder judicial, de acuerdo a lo que ahí dice, pues dicta una sentencia, ¿no? A ver, esto es clase de primero de derecho, ¿no? De acuerdo. Y no pienso hablar de estos temas porque ahí está el maestro Tulio Salanueva. A ver, pero hay números, hay estadísticas, hay datos que nos demuestran que las cosas no están bien. Por ejemplo, en México se registra una amenaza cada 5 minutos. Número 2, en nuestro país estamos ya hablando de que López Obrador lleva más homicidios calificados. No estoy diciendo que él saque la pistola y mate, sino son estadísticas de acuerdo a lo que nos ofrecen las mismas autoridades, son datos oficiales. De acuerdo. Y se hacen gráficas. Hoy hay más muertos por homicidio doloso que cuando gobernaba Calderón. Y Calderón es el de que espantó el avispero y que no tenía inteligencia y que sacó al ejército a las calles, etcétera, ¿no? Entonces, segundo elemento, hoy hay más homicidio doloso
que con Calderón en todo su sexenio completo, ¿no? Y atención, va a rebasar en los próximos meses a lo que hubo con Peña Nieto. O sea, va a ser el sexenio con mayor número de homicidios dolosos. Feminicidio, de la misma manera. Han combatido algunas cosas como secuestro. Ahí, según la estadística, ha bajado un poco. Pero hay una percepción, esto ya fuera de los números, datos que nos da la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, hay una percepción de inseguridad terrible. O sea, hoy, a diferencia de como Tulio de chamaco salía a jugar bote pateado y el doctor Julio Martínez salía a escondidillas con las chamacas en su colonia, ¿verdad? Mira, hasta Sorri se pone rojo el conductor. Esto ya es muy complejo, ¿no? O sea, hoy en las colonias de clase media baja se están organizando para cerrar la calle, para que haya una pluma, o sea, cada día esto se ha convertido en algo muy, muy severo, muy complejo. Y ya vimos lo que pasa en las fiestas. Antes, pues volteabas a ver a la chamaca y te daban un trancazo en la nariz y terminabas con fractura en el hospital, ¿no? Claro. Era una bronca campal. No, ahora y no pasaba el borrachito que hacía el ridículo, no, ahora son drogas y drogas cada día más complejas que ya ni me sé sus nombres, ¿no? Claro. Los que pasamos de 50 ya ni te enteras, ¿no? De lo que existe. Y ahora es un arma, ¿no? Ahora antes era una golpiza afuera de la discoteca o afuera de la secundaria o la prepa, universidad, y ahora es una matanza, ¿no? Entonces, creo que el tema de la inseguridad es uno de los temas donde está completamente reprobado Andrés Manuel López Obrador. Y conozco bien y de cerca al ahora gobernador de Sonora, que fue el secretario de Seguridad. Y conozco bien y desde hace muchos años, casi 30 y tantos, al subsecretario, que no dudo que sea Ricardo Mejía Verdeja, el próximo gobernador del estado de Coahuila, que es un bastión prista, elección que será en el 23. Yo creo que ya está todo cantado para el que sea, y creo que sería un buen gobernador, ¿eh? O sea, ya lo platicaremos, porque es un personaje muy metódico, creo que puede hacer un buen trabajo, ojalá, porque se lo merece Coahuila, pero eso lo decidirán los coahuilenses, yo ni voto allá, pero en tema de inseguridad, con esto concluyo, está reprobado el presidente de la República, la percepción hoy más que nunca, y hay gente que de plano se está saliendo de México, claro que tiene posibilidades, que dice, esto ya es imposible. Y ojo, nosotros vivimos aquí en zonas de la ciudad o del Estado de México, pero vivir en Tamaulipas, en el estado de Michoacán, en el estado de... Entonces, ahí es otra onda, mi muy querido Julio. Totalmente de acuerdo. Maestro Tulio Salanueva, tu opinión como jurista, como litigante, como abogado, ¿cómo percibes esta intromisión, este sometimiento? Pues ya hacen correr a los militares, los sacan casi, pues a patadas de las zonas de control, esta zona en Badiraguato, allá en Sinaloa, en donde han controlado literalmente los caminos. ¿Qué opinas respecto del actuar? ¿Hay omisión, hay simulación o hay incapacidad por parte del gobierno federal o de las fuerzas federales en materia de seguridad nacional, maestro Tulio? Yo creo que de todo un poco, Julio, pero definitivamente no debemos olvidar que el fenómeno de la delincuencia organizada, de la infiltración de elementos de la delincuencia organizada en órganos de gobierno y en la participación de elecciones no es nuevo. Podemos documentar desde los 80s, que yo recuerde, que efectivamente el crimen organizado estaba presente en este tipo de actos. Lo que es inaudito y creo que no tiene parangón en la historia de México es que un presidente, el titular del Ejecutivo, pues normalice este tipo de actos. Yo recuerdo tres fenómenos contundentes. O diga que ellos están para protegerlos también, son seres humanos, ¿no? Por supuesto, para allá voy. Yo recuerdo tres cuestiones que han marcado este sexenio en ese sentido. La frase de abrazos no balazos, que definitivamente permite que la delincuencia organizada tome por asalto las instituciones, y aquella en la que se protegen los derechos humanos de los delincuentes. Yo creo que no se puede combatir de esta manera ni en el discurso ni en los hechos de violencia tan contundentes como las masacres que hemos tenido en nuestro país. Y finalmente, más preocupante aún, la reforma electoral
que se ha puesto a consideración del Congreso, en Claro. donde ya se limita en forma exponencial los recursos públicos a los partidos políticos. Si no es de esta manera, pues se abre definitivamente la puerta a que precisamente la delincuencia organizada pueda hacer campaña, pueda hacer financiamiento de candidatos que le son ad hoc para los fines que tienen, y eso definitivamente convertirá en un caos nuestro sistema político. Creo que el presidente definitivamente carece de mesura y tendrá que ser un análisis muy puntual, muy cuidadoso por parte del Congreso y posteriormente de las instituciones para que no suceda el narcoestado al que desafortunadamente vamos transitando en este momento. Una situación muy lamentable, preocupante, sin lugar a dudas, el fenómeno de violencia, de corrupción, de impunidad, la procuración de justicia, la administración de justicia viven un momento de crisis histórico. Los números de desapariciones forzadas, de violaciones a los derechos humanos, de violencia de género y sobre todo de ataques a grupos vulnerables es una cifra alarmante, preocupante para la inversión extranjera, alarmante para los habitantes de cualquier punto del país, pero sobre todo para la democracia, un punto que ha generado incertidumbre, preocupación y sobre todo un tema de injusticia social. Gustavo, me están preguntando en redes sociales y aquí es una demanda del público en vivo, agradezco mucho, del doctor Manuel Lavariega Sarachaga, nos pregunta, te felicita Gustavo y te pregunta si puedes dar algún comentario sobre el escándalo reciente, el nuevo escándalo de cada semana de Alito Moreno. ¿Cuál es tu opinión, Gustavo? Un saludo a tu televidente, a tu seguidor en redes sociales. Es bonito saber que hay retroalimentación y es la maravilla de estos ejercicios de ida y vuelta. A ver, yo creo que Alito Moreno representa justo lo que los mexicanos ya no queremos. No es un tema ideológico, porque hay gente que dice, es mejor el PRI, el PAN y el PRD juntos para fregarme al López Obrador, ¿no? Pero no, yo hablo desde el punto de vista de lo que el mexicano detesta. Es el junior que hace uso del avión, ¿no? Es el junior que se va a poner botox en los párpados para verse guapo. Está re feo. Ni con cirugía plástica arreglan al señor, ¿verdad? Es el que utiliza la lana para su beneficio, se chinga los terrenos, engaña al fisco, utiliza a la mamá, inclusive los periodistas. Su lenguaje, ¿no? Su lenguaje, ¿no? Chíngatelos, mátalos, ya. Porque llegan a la grande, ¿no? Y son eso, reyes, faraones de la tierra. Y así estamos educados. Yo porque he sido un crítico los últimos 30 y tantos años claro. Del poder, ¿no? No es un tema ideológico, del poder. Pero el gobernador ahí viene, salúdalo, porque a ver si te da un hueso, a ver si te sacas una foto con él, te da chamba, te da contrato. O sea, no hemos entendido que ellos son los primeros mandatarios. Es decir, primeros empleados. Mandaderos, así son nuestros empleados, les pagamos un sueldo, ¿no? De acuerdo. Y hemos volteado o hemos invertido en la pirámide, ¿no? Pareciéramos que somos los empleados de él, ¿no? Pues él, no. Entonces, al contrario, hay que exigirle, hay que traerlos a raya, repito, a todos. Y este personaje intenta convertirse en líder de la oposición después claro. de que pierde la presidencia y pensó que iba a chantajear a López Obrador, le iba a hacer manita de puerco. No. Y le pintaron un violín en Palacio Nacional y el señor se ha dedicado a perder todo. El fin primigenio y último de un partido político es ganar elecciones para acceder al poder. Pues el señor lo que ha hecho es perder todas las gubernaturas y el señor el domingo va a perder otras 2 y se va a quedar con 2 más. Nada más 2. Coahuila y el Estado de México. Y en el caso particular de un buen político que no se pelea con el presidente, Alfredo del Mazo, ya no le hace caso. O sea, ya ni siquiera lo quiere invitar a echarse una carnita asada a Metepec o a Almoloya de Alquiciras o invitarlo a jugar golf a Huixquilucan, ni mucho menos en Toluca, claro. Porque te estorba un personaje como esos. Ahora bien, que si las llamadas son captadas de manera ilegal, eso ahí el doctor Tulio Salarnueva. Que si electoralmente funciona o no, bueno, pues eso ya lo veremos el próximo domingo. Pero el señor Alito Moreno creo que es un muerto en vida.
el señor Alito Moreno, además es un sepulturero. Creo que está sacando nada más una mano por el ataúd y está clavando el último clavito de un partido que fue el otrora poderoso PRI, que tenía todo. ¿Qué es todo? 128 senadores, 500 diputados empleados, 32 gobernadores, 1000 y tantos alcaldes, todos eran empleados del presidente. No se movían las hojas de los árboles y no soplaba el presidente de la República. Totalmente. Y ahora este señor se ha dedicado a hacerlo chiquitito. Ya es el PRI como un PRD. Qué duro lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, diminuto. Hoy lo que sobraría de oposición sería Acción Nacional, pero con un personaje como el señor Marco Cortés, que cuando escucho un spot por ahí en la radio, me da vergüenza ajena. Entonces, si quieren sacar a López Obrador, Chucho Zambrano, Marco Cortés y Alito Moreno, pues mejor que se avienten un chapuzón como el Checo Pérez, y con que Calderón. Y con Calderón, claro, porque la oposición está completamente perdida, por no decir que no existe, mi muy querido doctor Julio Jiménez Martínez. Así es. Maestro Tulio, desde tu perspectiva como abogado, ¿visualizas espionaje, guerra sucia, actos ilícitos en estas filtraciones ilegales, reitero, ilegales? ¿Ves un ejercicio de guerra sucia? Bueno, la guerra sucia, estimado Julio, creo que coincidimos los tres, siempre ha existido. La cuestión es cómo se sacan a la luz y qué personajes sacan a la luz este tipo de comunicaciones. Creo que los golpes por debajo de la mesa pues ya son arteros, son descarados. Creo que bien lo decía Gustavo, Alito es un político de antaño, es un político de la vieja guardia, aún con su relativa juventud, pues adquirió los hábitos y las costumbres de los dinosaurios priistas, y por lo tanto hay una frase célebre en política que me permito citar, que dice que yo no tengo el mal gusto de corregir a mis oponentes cuando se están equivocando, y creo que el presidente ha cometido ese error, les ha dado juego, ha exhibido los errores de los políticos de antaño, cuando si no lo hiciera pues tendría aún más juego político y más aceptación en todos los movimientos que está haciendo. Definitivamente son partidos que si siguen cometiendo los errores como hasta hoy, pues están condenados a la extinción, y sobre todo no habrá tribunales que les den la razón con este tipo de actuaciones. Totalmente de acuerdo con el análisis de dos voces autorizadas, de dos expertos en diversas áreas, y bueno, sin lugar a dudas, la mejor opinión es la de usted. Haga una conclusión, una reflexión informada, responsable, comprometida con la democracia, comprometida con México, y salga a votar el próximo domingo 5 de junio en estos 6 estados donde tendremos elecciones y cambio de gobernador. No me resta más que agradecerle a estos dos grandes profesionales, a dos grandes líderes de opinión, a mi amigo don Gustavo Rentería Villa, a mi amigo el maestro Tulio Serrano Brito, por estos minutos que nos han obsequiado, que nos han compartido su análisis, sus conocimientos y su amplia experiencia. Gustavo Rentería, muchísimas gracias. Al contrario, querido Julio, gracias por invitarme, por pedirme mi opinión, y ojalá esto pues cree una discusión más inteligente, una discusión más informada, y que se repita, ¿no, Tulio? Que nos invite el doctor Jiménez Martínez para la próxima semana para que analicemos los resultados, ¿no? Compromiso hecho, amable auditorio, próximo miércoles a la misma hora. ¿Ya estás? Gracias, Gustavo Rentería. Gracias, Tulio, muy amable.